Bueno, grabo este video para hablar un poco, muy poquito, de los diarios de campo y de la forma de hacerlos. Esto, por supuesto, depende de la disciplina científica, ¿entiende? Porque hay la antropología los utiliza, la psicología, el trabajo social, incluso los científicos de las ciencias naturales, biólogos, químicos. Hay multiplicidad de formas de hacer un diario y además está sujeto también a gustos personales. Sin embargo, hay una estructura básica de recomendaciones que hacer que se pueden pues explicar. De esa manera voy a tratar un poco, digamos, un tipo de diario que pueda servir tanto para procesos de investigación como de intervención. Los diarios de campo son varias cosas al mismo tiempo. Pueden ser herramientas para recoger datos empíricos, son bases de datos no estructuradas, son una memoria que se valora en la medida en que pasa el tiempo, porque si sostenemos, digamos, las cosas en la mente, es muy probable que las olvidemos. Es un lugar para reflexionar y también un lugar para describir. Podríamos decir que es recomendable asumir unos aspectos formales en el caso de que se vaya a hacer en un cuaderno. No estaríamos hablando de eh, diarios digitales. Es conveniente, por ejemplo, es una de las opciones, dividir la hoja en dos columnas, como se aprecia aquí. Una columna muy angosta a la derecha para los que son diestros, podría ser a la izquierda para los que son zurdos, pero a la derecha, digamos, normalmente, bueno, hay que numerar todas las páginas. Luego, los diarios se estructuran en notas. Las notas deben tener un encabezado conformado por título, lugar, fecha y hora. Deberíamos colocar al final unas hojas para índice, o sea, índice de códigos y otras hojas para referencias bibliográficas. En este caso, por ejemplo, bueno, la persona que lo escribe optó por tener un encabezado simple de que se titula Entrevista uno, colocó una fecha y dividió la hoja, digamos, en estas dos columnas para hacer, digamos, una transcripción de una entrevista. El índice de código podría tener esta estructura, es decir, colocarlo en la libreta como un cuadro de tres columnas donde coloquemos las categorías en el centro, las descripciones, o sea, qué significan esas categorías que pueden ser palabras clave, pueden ser palabras compuestas. Y muy importante, en la columna de la derecha, dónde colocar las páginas, dónde se encuentran los códigos internamente en el cuaderno. Podría ser ese el caso, podría ser, por ejemplo, de otro tipo, ¿no? Donde simplemente se colocan las palabras y las páginas donde se encuentran esos códigos, porque los códigos se repiten donde se encuentran. Este, por ejemplo, un diario de campo de mi autoría. Y bueno, unas hojas para referencias bibliográficas donde colocar pues la bibliografía. Por otro lado, los diarios tienen tipos de contenido, podríamos decir así. Pueden contener descripciones, transcripciones de entrevistas u observaciones. Pueden contener análisis, reflexiones, interpretaciones y deberían contener códigos, codificaciones
o vinculación de textos del diario a categorías de análisis. Esto lo vamos a ver. Bueno, ¿qué anotar en los diarios? En los diarios se deben colocar los contextos de las visitas que se realicen, o sea, o de las actividades de campo, por qué se hace algo, qué se persigue, qué se busca, un contexto, una contextualización. Observaciones del espacio o de espacios donde se describan las interacciones entre personas. Entrevistas, ¿verdad? Como ya hemos comentado, reflexiones, datos de las personas que se entrevistan o que se observan, pues podrían ser edad, sexo, situación económica, estado civil. Se pueden colocar, dibujar mapas mentales, croquis, dibujos, gráficos. Se pueden pegar fotografías, trozos de tela o cualquier otro objeto que se pueda pegar. Bueno, y hay una cosa para ver el tema de los códigos, que quizás es lo que más, digamos, pudiera ser desconocido. Los códigos son etiquetas que se dan a segmentos del diario, como en este caso, acompañado, por ejemplo, de unas llaves o de un corchete, y colocado en esa columna de la derecha, estas, digamos, estos comentarios que se ven acá o comentarios, no frases clave que se ven acá. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis etiquetas diferentes para partes del texto que está a la izquierda, que lo llamaríamos segmento. En este caso, los códigos deben cumplir dos funciones. Una para clasificar eh, esos textos y luego para conceptualizar, es decir, elaborar categorías que puedan servir luego para el análisis. Bueno, y una cosa es que los, los diarios se estructuran en base a notas. Una nota es una sentada para escribir. Y entonces, las notas deben tener encabezado, deben comenzar por el contexto, es decir, la contextualización de lo que se hizo, bueno, para luego pasar obviamente a las descripciones, a las observaciones y demás. Y los análisis podrían ser entendidos como memos, como se hace en la teoría fundamentada, y se le podría colocar al comienzo del mismo la palabra memo como para reforzar y separado entre corchetes. Es decir, una de las cosas, digamos, que más se hace es que cuando se va a comenzar una reflexión dentro, por ejemplo, de la transcripción de una entrevista, se abren corchetes. En este caso, recomendaría poner la palabra memo y bueno, y se escribe, se escribe, se escribe, y cuando se termine la reflexión intercalada, se cierran los corchetes y luego se continúa pues con la descripción. Eso serían como recomendaciones para darle estructura a una nota. En el encabezado debe ir la fecha, la hora, un título para la nota y demás. Bueno, un asunto importante del diario de campo y que va más allá de esto es cómo codificar. ¿Para qué la codificación? Ya hemos visto que la codificación mezclada con un índice de códigos ayuda a ubicar páginas cuando se trata de un cuaderno en las que se encuentran esos códigos. Es decir, que si yo hago un índice y el código se repite en páginas X al azar, pues yo tengo la posibilidad de reubicar en qué páginas se encuentran o he tratado esos códigos que al final son temas gracias al índice. Pero otra cosa es, digamos, la parte de conceptualización. Si nosotros miramos nada más que este extracto de una entrevista que se encuentra en el libro de las bases de la investigación cualitativa de Strauss y Corbin,
em, podemos decir un par de cosas más. Por ejemplo, el entrevistador le pregunta a una mujer o a una adolescente, cuéntame sobre los adolescentes y el uso de drogas. Entonces, la entrevistada responde esto, que es nada más que un fragmento de lo que dice, y contesta así. A mí me parece que los adolescentes usan las drogas para liberarse de sus padres. Pues no sé, yo solo puedo hablar por mí misma. Para mí, esta era una experiencia. Uno oye mucho acerca de las drogas, bueno, etcétera. Para poder, digamos, pensar en los códigos, hay que pensar en los diferentes temas que trata esta persona en este momento. Por ejemplo, cuando dice, a mí me parece que los adolescentes usan la droga para liberarse de sus padres, eso sin duda parece un tema, es decir, un tema, vamos a resaltarlo de alguna manera, pues después dice, pues no sé, yo solo puedo hablar por mí misma. Bueno, ya estos son cuestiones que digamos no son relevantes, pero luego dice, para mí esta era una experiencia. Bueno, este es el tema de experimentar con las drogas. Entonces, este podría ser otro tema que, digamos, puede resultar interesante. Fíjense que aquí en el resaltado amarillo habla de que de las drogas para liberarse de los padres, pero en este último resaltado es de que se trataba de una experiencia, se trata de experimentar. Experimentar es un tema distinto al del resaltado amarillo. Y luego aquí, ¿qué más dice? Uno oye mucho acerca de las drogas, oye cosas malas. Bueno, el oír cosas malas parece que es un complemento de que uno oye hablar mucho de las drogas, por lo cual este parece otro tema. Es decir, oír hablar cosas malas de las drogas no es lo mismo que experimentar con ellas y que usarlas para liberarse de los padres. Son tres temas distintos. Y si luego dice aquí, se consigue fácil. Bueno, este es el tema del acceso, digámoslo así, a las drogas. Entonces, y podemos seguir así. Podemos seguir así con el resto de una entrevista. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos conseguido cuatro temas distintos, que esos cuatro temas distintos funcionan como información empírica diferente o diferenciada. También podríamos decir, entre comillas, que se trata de cuatro datos cualitativos diferentes, cuatro informaciones que tenemos nosotros y que son distintas. Bueno, por ejemplo, a cada una de estas le podemos colocar una etiqueta, de manera de que, pues, cuando esto se encuentra etiquetado, podría ser esta la situación. Claro, y podemos nosotros poner las etiquetas que queramos. Por ejemplo, los autores aquí, entre corchetes, colocaron etiquetas diferentes. Por ejemplo, para el tema de liberarse de los padres, colocaron esto aquí del acto rebelde, o sea, el tema de las drogas como acto de rebeldía. Luego el tema de experimentar de las drogas, se colocó aquí este código, que en este caso se llama in vivo, que lo entiende así la teoría fundamentada, que es una experiencia. Luego este asunto de hablar de las drogas, los autores lo etiquetaron aparte y luego la connotación negativa de hablar de las drogas aparte. Y así sucesivamente se puede ir, digamos, etiquetando. De manera de que cuando uno transcribe una entrevista o cuando hace observaciones y hace este tipo de cosas, hace una gran cosa porque está logrando diferenciar los temas que van emergiendo, las categorías que van emergiendo
a partir de las cuales se puede conceptualizar, resumir los contenidos que están en el diario, serían 2 cosas distintas, pero resumir, conceptualizar y también sirve para reubicar temas, categorías, cuando, pues, el diario, se hace en una libreta y ya, pues, cuando se escriben muchas páginas, que es difícil relocalizar las cosas. Bueno, hago, digamos, esta pequeña explicación final para, digamos, cerrar el tema de cómo llevar adelante o cómo construir un diario de campo.